Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Entender la matemática. Anteriormente vimos los axiomas de la teoría de conjuntos, estos 5 axiomas que tenemos enumerados acá. El axioma de extensionalidad, que dice que los conjuntos están determinados únicamente por sus elementos. El axioma de separación, que nos permite definir subconjuntos de un conjunto dado mediante propiedades. El axioma de pares, que nos permite, dado un conjunto A y un conjunto B, el axioma de pares garantiza que existe un conjunto cuyos únicos elementos son el conjunto A y el conjunto B. En el caso en que B es el mismo A, obtenemos conjuntos de esta forma: conjunto que tiene un solo elemento. También definimos con el axioma de separación lo que es el conjunto vacío. Definimos diferencia entre conjuntos. También vimos el axioma de unión, lo cual nos permitió obtener conjuntos de esta forma: conjuntos que tienen, por ejemplo, 3 elementos, haciendo la unión, o conjuntos que tienen 4 elementos, etc. También hablamos del axioma de partes, que nos dice que si A es un conjunto, entonces los subconjuntos de A también constituyen un conjunto, y ese conjunto se llama el conjunto de partes de A. Cuando definimos la unión, digamos que F es un conjunto, definimos la unión de F, lo denotamos de esta forma. Dijimos que eso está formado por aquellos X que pertenecen a algún elemento de F. Es decir, X está en la unión de F, significa que X pertenece a alguno de los elementos de F. Con esos axiomas podemos definir también la intersección en este sentido. Ya habíamos definido la intersección de dos conjuntos usando simplemente el axioma de separación. Y con el axioma de extensionalidad vimos que podemos definir un único conjunto cuyos elementos son los elementos de A y los elementos de B. Vamos a definir intersección para un conjunto F en general que sea no vacío. Es decir, como es no vacío, quiere decir que tiene por lo menos un elemento. Digamos que A es un elemento de F. Entonces podemos definir lo siguiente: aquellos elementos de A que son elementos de todos y cada uno de los elementos de F. X es elemento de todo elemento de F. Eso es un conjunto por el axioma de separación, ya que estamos hablando de los elementos de un conjunto fijo A. Todos los elementos de A que están además en cada uno de los elementos de F, eso que está allí es un conjunto por el axioma de separación, y por el axioma de extensionalidad es fácil darse cuenta de que es único. Por lo tanto podemos ponerle un nombre, y ese nombre va a ser, vamos a ponerlo por aquí, borremos un momento, vamos a borrar esta parte para que nos quepa el nombre que le vamos a poner. Vamos a llamarlo simplemente la intersección de F. Si F es no vacío, ¿qué es la intersección de F? Como F es no vacío, tiene por lo menos un elemento, digamos A. Entonces podemos tomar los elementos de A
que son elementos de todos los demás elementos de F. Eso es lo que uno conoce como la intersección, eso es lo que está definido ahora, no solamente para dos conjuntos, sino que F puede tener cualquier cantidad de elementos. Para cualquier cantidad de elementos que tenga F, la intersección de F está formada por todos los elementos que tienen en común los elementos de F. Así definimos la intersección de F. La unión de F sería todos aquellos X que están en algún elemento de F. La intersección son aquellos elementos que están en todos y cada uno de los elementos de F. Así definimos unión, así definimos intersección, solo que la intersección está definido solamente para conjuntos no vacíos. Muy bien, eso fue lo que hicimos anteriormente. Bueno, y aprovechamos de introducir acá la intersección, que no lo habíamos hecho antes. Pero bueno, aquí tenemos un resumen de los axiomas que tenemos hasta ahora. Podemos construir conjuntos que tienen 3 elementos, conjuntos que tienen 4, 5, 6, 7 elementos, pero nos falta conjuntos infinitos. Con estos axiomas que tenemos hasta ahora, no es suficiente para obtener conjuntos infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales. Uno de nuestros objetivos es definir el conjunto de los números naturales. Ya tenemos nuestro famoso conjunto vacío. Ese conjunto vamos a aprovecharlo y vamos a ponerle este nombre, 0. Vamos a llamar 0 al conjunto vacío. Ya tenemos nuestro primer candidato a número natural. Queremos que el 0 sea uno de los números naturales. Así que bueno, pongámosle nombre al vacío, vamos a llamarlo en adelante 0. Ese va a ser uno de los números naturales. Ya vamos a definir lo que es el conjunto de números naturales, pero por ahora tenemos al menos el 0. Vamos a ir agregando las cosas que necesitemos. Tenemos el 0 y ahora, ¿qué viene después del 0? Viene el 1. O sea, necesitamos una noción de lo que significa el siguiente o el sucesor. Necesitamos una noción de sucesor. ¿Qué queremos que sea el sucesor del 0? Supongamos que para un conjunto X vamos a denotar el sucesor de X de esta forma, el sucesor de X. Y ya lo vamos a definir. Pero supongamos que ya tenemos definido el concepto de sucesor. Entonces, como ya tenemos el 0, al sucesor del 0 lo vamos a llamar 1. Y al sucesor del 1 lo vamos a llamar 2. Y al sucesor del 2 lo vamos a llamar 3. Ya vas entendiendo la idea. Así que lo que necesitamos es un concepto de sucesor. Hay diferentes formas de definir lo que es el sucesor. En el curso de teoría de conjuntos 1, que puedes ver en este mismo canal, definimos sucesor de un conjunto X de esta forma. Al conjunto X le vas a agregar mediante la unión el conjunto cuyo único elemento es el mismo X. Así lo definimos en el curso de teoría de conjunto 1. Esa no es la única forma de definirlo y de hecho no es la forma que vamos a utilizar en esta serie, ya que, bueno, como ya está en aquella serie de videos, en la de teoría de conjunto 1, entonces aquí vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo así. Dado un conjunto X, el sucesor de X lo vamos a definir como simplemente el conjunto cuyo único elemento es X. Esta es otra forma de definir sucesor y va a funcionar para lo que queremos. Repito, si quieres ver toda esta teoría con la otra definición de sucesor que está en el curso de teoría de conjuntos 1, bueno, puedes revisar esa serie. Vamos a definir entonces el sucesor de un conjunto X como el conjunto cuyo único elemento es ese conjunto X. Observación: para cualquier conjunto X, evidentemente él es un elemento de su sucesor.
X pertenece al sucesor de X, independientemente de lo que sea X. Con esta definición, entonces, ¿cómo quedaría el 1? Si estamos diciendo que es el sucesor del 0, el 1 simplemente sería el conjunto cuyo único elemento es el 0. ¿Qué será el 2? El sucesor del 1, es decir, el sucesor de este conjunto. El sucesor de este conjunto significa el conjunto cuyo único elemento es ese conjunto. Así que esto sería el 2. Entonces, ¿qué será el 3? Será el sucesor de este conjunto, es decir, el conjunto cuyo único elemento es ese conjunto. Ese es el sucesor del 2, o sea, eso es el 3. Este conjunto que tiene, o sea, el 0 encerrado con 3 pares de llaves, es lo que vamos a entender por el número 3. Esto va a ser el número 2, esto va a ser el número 1, y el 0 es el conjunto vacío. Fíjate que estamos definiendo simplemente, estos son notación, simplemente. 1 significa este conjunto, 2 significa este conjunto, 3 significa este conjunto, etc. Queremos definir el conjunto de los números naturales de manera que contenga a estos conjuntos y únicamente a esos conjuntos. Al 1, al 0, al 2, al 3, etc. Nuestra idea es que n contenga a esos números y únicamente a esos números, a esos conjuntos. Hacia allá es que vamos a apuntar. Entonces, lo que necesitamos es este concepto. Vamos a usar el concepto de conjunto inductivo. ¿Qué va a ser un conjunto inductivo? Bueno, un conjunto es inductivo. X, vamos a decir que es inductivo si cumple con estas dos condiciones. Número 1, el 0 es un elemento de X. Y número 2, si A es un elemento de X, entonces el sucesor de A también tiene que ser un elemento de X. Esto tiene que sonarte a inducción, ¿no? 0 cumple la condición, y si A cumple la condición, el sucesor de A también cumple la condición. De ahí viene lo de inductivo. X es inductivo significa que el 0 es un elemento de X y siempre que A sea un elemento de X, el sucesor de A también es un elemento de X. Ahora, ¿existen conjuntos así? Bueno, los axiomas que tenemos hasta ahora no son suficientes para garantizarlo, así que tenemos que postularlo. El axioma de infinitud, o el axioma del infinito, dice simplemente que existe un conjunto que es inductivo. Existe un conjunto X que es inductivo. ¿Qué significa eso? Bueno, existe un conjunto X que satisface estas dos condiciones. El 0 está allí, y si A está allí, entonces el sucesor de A también está allí. Eso dice nuestro axioma del infinito, o axioma de infinitud. Existen conjuntos inductivos. Ahora fíjate cómo vamos a hacer para el conjunto de los números naturales. Supongamos entonces que tenemos nuestro conjunto inductivo X, digamos que X es el conjunto inductivo dado por el axioma del infinito, X inductivo. Vamos a considerar el siguiente conjunto. Vamos a agarrar todos aquellos A que pertenecen a X y que tienen la propiedad de estar en todo conjunto inductivo. O sea, A es elemento de todo conjunto inductivo. Muy bien. Esto es un conjunto por el axioma de separación. Son los elementos de X que tienen esta propiedad.
Esta propiedad está bien definida mediante estas dos características. Así que esto es un conjunto, por el axioma de extensionalidad es único, y adivina cómo vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo N. ¿Qué tiene este conjunto N? Bueno, sus elementos están en todos los conjuntos inductivos. Eso vamos a llamarlo N. Se ve raro en principio, ¿no? Pero lo interesante es que este conjunto es inductivo también. Es fácil verlo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es verificar estas condiciones. Es cierto que el 0 está en N. ¿Qué significa estar en N? Bueno, está en X, o sea, está en este conjunto inductivo, y está en todo conjunto inductivo. ¿Eso es verdad? Por supuesto que sí, porque todo conjunto inductivo debe contener al 0 por definición de conjunto inductivo. ¿Cuál es la otra condición? Bueno, supongamos que A está en N y necesitamos verificar que el sucesor de A también está en N. ¿Qué significa que A está en N? Significa que está en X y en todo conjunto inductivo. ¿Qué pasa con el sucesor de A? Bueno, el sucesor de A está en X, sí, porque X es inductivo y A está en X. ¿El sucesor de A está en cualquier otro conjunto inductivo? Sí, porque A está en cualquier conjunto inductivo y cualquier conjunto inductivo contiene al sucesor de cualquiera de sus elementos. Así que ese A, por definición, también está en N. O sea que N es un conjunto inductivo y además está contenido en cualquier conjunto inductivo, porque todos sus elementos son elementos de todo conjunto inductivo. En ese sentido, N es el menor o el conjunto inductivo más pequeño. El menor conjunto inductivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que si Y es un conjunto inductivo, necesariamente N está contenido en Y, porque todos los elementos de N son elementos de todo conjunto inductivo. Si Y es inductivo, N está contenido en Y. En ese sentido es que estamos diciendo que N es el conjunto inductivo más pequeño. N está contenido en todo conjunto inductivo. El conjunto de los números naturales que denotamos por N es entonces el conjunto inductivo más pequeño. Vamos a ver, para ilustrarlo con propiedades y verlo de una forma más concreta, más sencilla, por así decirlo, ¿no? Vamos a enumerar propiedades que hemos visto hasta ahora del conjunto N, de los números naturales. Primera propiedad, bueno, el 0 está en N. Ya hemos visto que el 0 está en N porque el 0 está en cualquier conjunto inductivo. Otra propiedad, si N es un número natural, entonces el sucesor de N también es un número natural. Estas dos condiciones son las que dicen que N es un conjunto inductivo. Es lo que acabamos de razonar en la página anterior. Número 3. Si N es un número natural, entonces el 0 no puede ser el sucesor de N. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el 0 no es el sucesor de ningún número natural. ¿Eso por qué es cierto? Bueno, si el 0 fuera el sucesor de algún número natural M, digamos, recuerda que por definición el sucesor de M es el conjunto cuyo único elemento es M. Entonces, si el 0 fuera este conjunto, entonces M sería un elemento del 0. Pero recuerda que el 0 es el conjunto vacío y el vacío no tiene elementos. Por lo tanto, esto sería contradictorio. El 0 no puede ser el sucesor de nadie. Eso es lo que dice la tercera propiedad. El 0 no es el sucesor de ningún número natural.
propiedad número 4. Si n y m son números naturales y tienen el mismo sucesor, el sucesor de m y el sucesor de n, ¿qué crees tú que ocurre entre n y m? Tienen que ser el mismo número. Si dos números naturales tienen el mismo sucesor, tienen que ser el mismo número. ¿Por qué? ¿Qué significa que tengan el mismo sucesor? Bueno, por definición, el sucesor de m es este conjunto y el sucesor de n es este conjunto. ¿Qué significa que sean iguales? Bueno, que todos los elementos de este conjunto son elementos de este conjunto y viceversa. Bueno, pero ¿cuáles son los elementos de este conjunto? Solamente m. ¿Qué quiere decir que m sea también un elemento del conjunto que está en la derecha? M pertenece a este conjunto. La única forma es que m sea n, porque n es el único elemento que tiene este conjunto. Así que se verifica trivialmente esto. Si dos números naturales tienen el mismo sucesor, es porque en realidad no estábamos hablando de dos números naturales, sino de un solo número natural, es el mismo. Esa es la propiedad que estamos enunciando aquí como número 4. Y la número 5 es una propiedad importantísima, y es la que se obtiene como consecuencia de que n está contenido en cualquier conjunto x que sea inductivo. O sea, si x es inductivo, n está contenido en x. Eso fue lo que concluimos hace rato. La propiedad número 5 dice entonces, si A es un subconjunto de n y además A es inductivo, necesariamente A es todo n. ¿Por qué? Bueno, si dijimos que n está contenido en todo conjunto inductivo, entonces tendríamos por esta parte, como A es inductivo, n tendría que estar contenido en A. Si además estamos suponiendo que A está contenido en n, por extensionalidad, si A está contenido en n y n está contenido en A, entonces A y n son iguales. Esta propiedad número 5, adivina cómo se llama. Esto se llama principio de inducción. ¿Por qué se llama principio de inducción? A es un conjunto de números naturales. Eso quiere decir que podemos definirlo así. Son los elementos de n que están definidos con cierta propiedad. X tiene la propiedad, déjame borrar, X tiene la propiedad P, digamos. Esto es A. Son todos los elementos de n que tienen la propiedad P. ¿Ok? ¿Qué significa que ese conjunto A sea inductivo? Bueno, primero que el 0 está allí. O sea que el 0 tiene la propiedad. O sea que P de 0 es válido. Esa es la primera condición para ser inductivo. La segunda condición para ser inductivo es que si n tiene la propiedad, ¿verdad? O sea que si n pertenece a A, o sea que si n tiene la propiedad P, entonces el sucesor de n también tiene la propiedad P. Bueno, eso es lo que se llama la hipótesis inductiva cuando estás trabajando con el principio de inducción. Entonces, si vale P de 0 y P de n implica P del sucesor de n, concluyes que el conjunto dado A, o sea, todos los x que tienen la propiedad P, es todo el conjunto de los números naturales. Es decir, que la propiedad P se cumple para todo número natural. Y eso es lo que tú haces con el principio de inducción. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un ejercicio que se resuelve con el principio de inducción. El ejercicio consiste en demostrar que todo número natural distinto de 0 es sucesor de algún número natural. La propiedad P que queremos demostrar por inducción
podemos llamarla así, P de n, la propiedad P de n se define como, si n es un número natural, por supuesto, y no es 0, entonces es sucesor. O sea, vamos a ponerle aquí, P de n significa, bueno, si n es distinto de 0, entonces n es el sucesor de algún número m que sea natural, ¿no? Esa es la propiedad P de n. P de n es esto. Así que el principio de inducción es, bueno, vamos a ver primero P de 0. ¿Será verdad que se cumple P de 0? ¿Cómo verificamos P de 0? Bueno, hay que ver esto. P de 0 significa, si vale esto, entonces vale esto otro. Bueno, P de 0 es cierto porque 0 no cumple esta propiedad. Es decir, ¿qué significaría que P de 0 es falso? Bueno, P de 0 sería falso, es que n es distinto de 0, pero además perdón, n no, 0. Estoy poniendo aquí esto, que 0 es distinto de 0 y además lo otro. Bueno, pero 0 no es distinto de 0, así que trivialmente esto no puede ser falso, así que tiene que ser verdadero. P de 0 se cumple por pura lógica. Ahora vamos a verificar que si vale P de n, también vale P del sucesor de n. Supongamos que P de n es cierto. Supongamos que P de n es cierto y tenemos que concluir que también vale P del sucesor de n. ¿Qué quiere decir P del sucesor de n? Bueno, el sucesor de n, si no es 0, tiene que cumplirse esta parte. ¿Será verdad que no es 0? Bueno, sí, por la propiedad que vimos anteriormente, el 0 no puede ser el sucesor de nadie, así que ese n no puede ser 0. Así que esta se cumple. Entonces, cumpliéndose esta, hay que verificar que se cumpla esta. ¿Será verdad que S de n es el sucesor de alguien? Claro, es el sucesor, trivialmente, de n. Así que cumple la condición. Siendo distinto de 0, es el sucesor de alguien. Así que P de n implica P del sucesor de n. Hemos hecho entonces un ejemplo de una demostración por inducción. Verificar primero que la propiedad que queremos demostrar, que vale para todo n en n, hay que verificar primero que vale para el 0 y, suponiendo que vale para n, obtener como consecuencia que vale para el sucesor de n. Vamos a aprovechar para establecer de una vez la notación siguiente. Cuando hablemos de sucesor entre números naturales, si n es un número natural, vamos a denotar, en lugar de escribir el sucesor de n, vamos a escribir n más 1. Esto simplemente es notación, no estamos definiendo suma de números naturales, sino simplemente en adelante, en lugar de escribir el sucesor de n, si n es un número natural, vamos a escribir n más 1. Eso simplemente para ir adelantándonos a lo que viene después. Quedémonos entonces con esta lista, que es muy importante, esta lista de propiedades del conjunto de los números naturales. El 0 es uno de ellos. Si n es un número natural, entonces su sucesor también lo es. El 0 no es sucesor de nadie. La cuarta dice que si dos números tienen el mismo sucesor, es porque en realidad se trata del mismo número. Y la número 5, el principio de inducción. Esto
es lo que se conoce como los axiomas de Peano. Y tú tienes un conjunto X, que tú puedes cambiar este n por cualquier conjunto X. Si tienes un conjunto X y tienes una función sucesor, la función que tú puedes llamar sucesor y que cumple tanto el conjunto X como la función sucesor con estos 5 postulados, entonces ese X es un modelo para hacer el conjunto de los números naturales. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a quedarnos por ahora con esto. El conjunto de los números naturales es el conjunto inductivo que está contenido en todos los conjuntos inductivos. En ese sentido es el conjunto más pequeño de todos los conjuntos inductivos. Dejémoslo de este tamaño. Más adelante continuaremos hablando de los axiomas de Peano, pero eso es para luego. Me parece que nos hemos extendido lo suficiente por hoy. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.